Distinguidos oyentes, es para mí un placer presentar el proyecto de vinculación con la sociedad como una actividad formativa correspondiente a la materia de Práctico 1 de la Universidad Técnica Particular de Loja, carrera de Derecho. Quien expone, Madeline Gisela Tene Valle, con relación al tema de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, con el tema específico el oversharing. En relación al tema de garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, cabe mencionar que es la búsqueda de privilegiar el acceso a las niñas, niños y adolescentes de la nueva era tecnológica, considerando los convenios internacionales que sustentan los derechos de un menor, como lo es el Convenio de los Derechos del Niño, promoviendo la seguridad, protección integral del menor cuando forma parte del mundo digital. La protección surge a medida que existen sujetos con fines perversos actuando en contra de la integridad del menor, utilizando información personal para conllevar a un delito. En lo que más incurren los adolescentes en el mundo digital es en el exceso de compartir, denominado oversharing, el mismo que se expondrá posteriormente, sin antes conocer los antecedentes que hacen que las redes sociales repercutan en circunstancias extremas para las niñas, niños y adolescentes. Una de las principales causas es el uso excesivo del Internet, que es una fuente de todo tipo de conflicto ocasionado en la seguridad de los sujetos vulnerables como los adolescentes. Causas que serán expuestas con el fin de expandir el surgimiento de las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Y la relación al uso y participación de los adolescentes en las redes sociales. Es a través de este método de exposición normativa que se plantean las fuentes de los derechos digitales de los jóvenes, con sustento en el oversharing, y los antecedentes y soluciones que los organismos internacionales, como a través de un memorándum o legislaciones, que en este caso la ecuatoriana, llegan a aportar a los adolescentes la precaución necesaria y llevar a cabo el buen uso del Internet, ofrecer en la actualidad y lo que las redes sociales causan por el exceso de compartir la vida privada. En primer lugar, en relación al tema planteado acerca de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, se afirma que es la búsqueda de privilegiar el acceso a las niñas, niños y adolescentes a la nueva era tecnológica, considerando los convenios internacionales que sustentan los derechos de un menor, como es el Convenio de Derechos del Niño, promoviendo la seguridad, la protección integral del menor cuando forme parte del mundo digital. Este artículo es citado de la CEPAL del año 2014. Según lo establecido en la revista InYouth, se afirma que las tecnologías de la información y de la comunicación han transformado en su contacto con la sociedad todos los órdenes de nuestras vidas y muy especialmente la de los jóvenes. Han abierto nuevos espacios de socialización, nuevas formas de actuar e interpretar la realidad y han dado lugar a las transformaciones profundas en antiguos mecanismos de socialización y acción social. Desde este punto y con los significados de los derechos digitales, parte el surgimiento de la garantía de los derechos al acceso del Internet, privilegiando a las niñas, niños y adolescentes que tendrán acceso de manera segura al mundo digital. Cabe mencionar que en este plan libre de acceso de Internet no se ha detallado en el Ecuador. Sin embargo, se pone en consideración los planes que otros países han optado
para el desarrollo y garantía de los derechos. Entre estos, tenemos desde el continente europeo, se debe mencionar que tiene prioridad y da suma importancia al acceso de la sociedad al mundo digital, teniendo acceso a la información e incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a través de planes como el Euro, que garantizaba que la sociedad se desenvuelve en el acceso a Internet, a la conectividad, a las nuevas innovaciones tecnológicas, etcétera. Mismos proyectos que se convirtieron en comparación con el Ecuador en la mejor opción para el desarrollo cognitivo y educativo de las niñas y adolescentes. Al establecerse las nuevas tecnologías, aparecen lo que son fuentes de búsqueda, como los blogs de la información, redes sociales, desde donde se pueden encontrar fuentes de entretenimiento, información educativa y de personajes relevantes, contenidos audiovisuales, etc. Sin embargo, así como encontramos amplia información de personajes relevantes, también encontramos información que los usuarios suben como un contenido social. Las redes sociales, como fuente de información educativa y personal, actúan como puntos de encuentro donde es posible acceder a la información, compartir impresiones, consultar archivos y recursos disponibles en tiempo real. Este artículo es citado por Ledo en el año 2011, desde donde se puede discernir que la autora debe recalcar lo que en función les corresponde a las redes sociales, como es el actuar como intermediario para las relaciones sociales de manera digital y mantenerse comunicado por más tiempo. Sin embargo, el incremento de las nuevas formas de acceso a la tecnología y el desarrollo de las redes sociales se ha convertido en una de las formas de atacar y cometer una serie de delitos a quienes tienen acceso ilimitado al mundo digital, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes, quienes son más vulnerables a ser atacados desde Internet, ya sea por la poca práctica o información que se dé a los sujetos vulnerables acerca del uso correcto del Internet y de las nuevas tecnologías. Los ataques más conocidos por la sociedad son el sexting, el bullying cibernético, el oversharing, acceso a la información privada, entre otros, que son ocasionados por una parte por los adolescentes, que usan de manera excesiva e inadecuada el Internet y las redes sociales. En uno de los principales casos que abordaremos en la presente exposición es el oversharing, que hace alusión a la sobreexposición de la vida privada que un adolescente comete de manera involuntaria. Al publicar su información de manera reiterada, con fotos, videos, ubicaciones, entre otros. Se convierte en una víctima de la severa delincuencia con el mal uso de la información que se ha proporcionado por los adolescentes. Los delincuentes optan por atacar al círculo familiar o social con sobornos, chantajes, publicación del contenido que se ha subido, entre otros delitos que atentan contra la vida privada. Surgiendo de esta manera la protección de los derechos de la vida privada establecidos en los convenios internacionales, como lo es el Memorándum de Montevideo, el cual habla de la protección de datos y de la vida privada en las redes sociales de niñas, niños y adolescentes en los países que desean aplicar la protección y garantizar de esta manera el acceso seguro de Internet y de otras plataformas que constituyen el mundo digital. En conclusión, a través de los temas antes mencionados y utilizando el método de investigación
se demuestra que los derechos digitales de jóvenes en la sociedad de la información están siendo considerados para el desarrollo cognitivo y educativo de niñas, niños y adolescentes durante la vida escolar. Así también se debe mencionar y manifestar que los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador no están considerados como tal. Sin embargo, lo vienen desenvolviendo como un posible proyecto para establecer en el Ecuador como la Ley Orgánica de Protección de los Datos, que es un proyecto que está por ponerse en vigencia, de tal manera que se podrá garantizar los derechos que fortalecen a nivel educativo en la sociedad de la información. Es así que a diferencia del Ecuador con Europa, ve como prioridad el garantizar el acceso al Internet como una garantía de un derecho digital, protegiendo a los menores de ataques cibernéticos y de la misma forma llegar a construir proyectos que fortalezcan los derechos digitales en relación a la sociedad. Y como último, en consideración el memorándum de Montevideo, se debe mencionar que este es un proyecto que ha llegado a detallar en cierta forma varios aspectos que se deben considerar para proteger la información de los sujetos vulnerables antes mencionados, como son los niños, niñas y adolescentes, que tienen un libre acceso a Internet y que en contingencia los estados tendrán que cuidar de cualquier ataque que el Internet brinde a los menores. Aquí encontramos nuestras referencias. Muchas gracias.